A continuación, les mostraré las diferentes formas de citar y escribir las fuentes APA. APA, por sus siglas en inglés, significa Asociación Americana de Psicología. Una cita es una idea que se extrae de manera textual o parafraseada de un documento y nos sirve como fundamento en un trabajo de investigación. Esta cita es colocada en el texto y se complementa para identificar el documento del cual se extrajo la información. La cita debe de incluir los siguientes puntos: autor o autores, año de publicación, número de página donde se extrajo la información. También se menciona que una cita APA del 2006 debe de utilizar todas sus referencias que van en el texto. Un sistema de citación del autor y la fecha. Se tiene que ordenar de forma alfabética en la lista de referencias que se usan al final de cada trabajo. Según la APA, nos dice que existen varios puntos por los cuales debemos de hacer una cita o el por qué debemos citar, y a continuación se los enumero. Para ampliar un texto, para reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir las fuentes en las que está fundamentada el trabajo, remitir estas secciones del texto, para iniciar una discusión, dar información. Nos dice también el APA qué es lo que se cita o debemos citar. Cualquier dato, estadística, gráfica, imagen de cualquier información que no sea del conocimiento público. Cualquier referencia a las palabras de otra persona, al parafraseo de las palabras de otra persona. Existen diferentes tipos de citas. Cita textual o directa. Estas citas se deben de transcribir el texto palabra por palabra del otro autor. Se pone entre comillas acompañado de los datos del autor, año y número de la página donde se extrajo la información. Cita textual corta. Esta cita tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto entre comillas dobles. Cita textual corta con énfasis en el contenido. El contenido de esta cita va entrecomillado y al final, entre paréntesis, el autor, el año y la página. Les dejo un ejemplo. Cita textual corta con énfasis en el autor. En esta cita se siguen los siguientes pasos. Se anota primero el apellido del autor o de los autores, luego el año que va entre paréntesis, después la cita que hicimos entrecomillada y por último también entre paréntesis la página donde se tomó la cita. Les dejo un ejemplo. Cita textual corta con énfasis en el año. Aquí en esta cita primero se anota el año, seguido del nombre del autor, la cita entrecomillada y por último entre paréntesis la página. Ejemplo. Cita textual larga. Esta cita es mayor de 40 palabras y se escribe en una nueva línea sin comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo. Ejemplo. También tenemos que organizar la lista de referencias y nos da algunas pautas a seguir y ver cómo se organiza la lista de referencias. Las referencias bibliográficas se organizan en orden alfabético por los apellidos de los autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. Alfabetizar letra por letra y palabra por palabra. Si existen más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico de la más antigua a la más reciente. Si el autor referido tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año, al final de cada año se agregan las letras A, B y C, etc., según corresponda, y el título se ordena alfabéticamente. Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, se sustituye por un margen de 1.5 centímetros. Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor, pero con otras personas, primero se pone la autoría única y luego la de las coautorías. Se debe dejar un margen de 1.3 centímetros a partir de la segunda línea de cada referencia.
También explicaré cómo citar y escribir fuentes de consulta estilo MLA, que según por sus siglas en inglés significa Asociación de Lenguas Modernas, y se refiere a un conjunto de normas para reconocer las fuentes utilizadas en artículos de investigación y generalmente en el campo de los estudios sociales y las humanidades. Estas citas se realizan utilizando lo que se conoce como cita entre paréntesis. La información importante sobre la fuente se coloca entre paréntesis después de una cita o paráfrasis, y dicha información requerida entre paréntesis depende de dos cosas. Número 1, del medio de la fuente, y número 2, de la entrada de la fuente en la página de obras citadas. Las citas MLA utilizan un sistema de documentación entre paréntesis de dos partes para citar obras de referencia. Estas citas tienen algunas de las siguientes características o pautas a seguir. Citas MLA. Brindan solo información necesaria, como el apellido del autor y la página de referencia de la cita o paráfrasis. Las referencias entre paréntesis deben de complementar y no repetir la información dada en el texto. Colocar la referencia entre paréntesis lo más cercano posible del material que se está documentando. Las fuentes del Internet son citadas igual que las fuentes impresas del texto. Si la fuente de Internet carece de número de páginas fijos o no tiene un orden de sección, tienes que omitir los números de la referencia entre paréntesis. De lo contrario, cita los números correspondientes. También tiene características a seguir que a continuación mencionaré. Todas las obras citadas deben de aparecer al final del documento. Brindan información que los lectores necesitan para su identificación y la recuperación de todas las fuentes citadas en el artículo. Hay que seguir algunos consejos en tu lista de obras citadas. Las entradas deben de ser hechas en orden alfabético por el apellido del autor. Si hay fuentes citadas sin autor, utiliza el título de la fuente. Utiliza mayúsculas siempre en la primera letra de la primera palabra, así como en otras palabras importantes de títulos y subtítulos. Si hay muchos editores, inclúyelos a todos, poniendo signo de punto y coma entre cada uno. Para la paginación, evita utilizar abreviaturas como PAG o PAGS cuando se designen los números de página. Para la sangría, la primera línea de cada entrada debe alinearse a la izquierda. Todas las demás líneas siguientes deben de tener una sangría colgante o tener una sangría entre 5 y 7 espacios. Cuando se enumera más de una ciudad para la misma editorial, solo se incluye la primera ciudad. A continuación les dejo las referencias de donde saqué toda la información para este trabajo publicado. Ya.